todo. Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Oigamos la respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Quién no se ha maravillado contemplando el cielo, la luna y las estrellas en una noche despejada? Nuestros antepasados, hace muchísimos años, también se sorprendían de las bellezas del cielo y admiraban las mismas estrellas que contemplamos hoy en día. Y fueron ellos los primeros en preguntarse qué son, de qué están hechas y a qué distancia se encuentran. En la actualidad, sabemos muchas cosas sobre todas esas lucecitas que alumbran nuestro cielo. Entre todas esas estrellas, existe una que ha sido muy importante durante siglos. Es la estrella polar y de ella les vamos a hablar un poquito. Esta estrella se llama también Estrella del Norte, porque no importa desde dónde la veamos, siempre marcará ese punto. Salgamos al patio o al campo al anochecer, cerca de las 7 de la noche en una noche despejada, y miremos hacia el norte, muy cerca del horizonte. Esto en nuestras tierras. La estrella polar o del norte se verá más bajo en Panamá, más alto en Costa Rica, más alto en Nicaragua y aún más alto en El Salvador, Honduras y Guatemala, siempre en relación con el horizonte. Claro que cerca de la estrella polar hay otras estrellas. ¿Cómo sabremos que hemos escogido la correcta? Pues volvamos a salir a las 9 de la noche. La estrella polar estará en el mismo lugar, mientras que todas las otras estrellas habrán cambiado de posición hacia el oeste. Salgamos de nuevo a medianoche y veremos cómo las estrellas que al anochecer se encontraban al este estarán alto en el cielo, en tanto que la estrella polar seguirá en el mismo lugar. Finalmente, vamos a salir casi al amanecer, cuando todavía esté oscuro. Las estrellas que a medianoche estaban alto en el cielo ahora estarán en el horizonte hacia el oeste, pero la estrella polar, que hemos visto siempre al norte, no se habrá movido del lugar, seguirá siempre allí, sin importar la hora ni la época del año. Si repetimos estas observaciones varias noches, cada 15 días a lo largo de 3 o 4 meses, veremos que las estrellas que al anochecer se veían al este en el horizonte, a la misma hora se verán más arriba en el cielo. Las que estaban el primer día alto en el cielo, se verán más al oeste, y las que al anochecer se veían al oeste en el horizonte, ya no se verán. Sin embargo, la estrella polar seguirá siempre allí. Algunas estrellas se ve que atraviesan todo el firmamento. Otras recorren menos distancia, pero todas se mueven menos la estrella polar. Una forma de no perderla es observarla siempre desde el mismo lugar, y ya localizada, relacionarla con alguna cosa, por ejemplo, un árbol, un techo o una cerca.
La gente de todos los pueblos y de diferentes culturas se ha interesado en observar el cielo por las noches. Así, hace mucho tiempo, las personas comenzaron a ver imágenes en grupos de estrellas, al igual que nosotros a veces vemos una nube y nos parece alguna figura conocida. A estos grupos de estrellas, que se llaman constelaciones, les ponían nombres de acuerdo con su forma y con base en seres imaginarios de leyendas o tradiciones en las que ellos creían. La mayoría se mantiene hasta la fecha y con ellos conocemos las constelaciones. Hoy en día nos cuesta un poco imaginarnos las figuras que hace más de 3000 años vieron las personas de esa época, pero debemos tener en cuenta que en aquellos tiempos remotos las noches eran definitivamente más estrelladas que las nuestras, ya que ahora la iluminación de las ciudades hace menos oscuras las noches sin luna, por lo que vemos menos estrellas y de las figuras que forman las constelaciones, casi siempre vemos solo las estrellas más brillantes. Sin embargo, con un poco de imaginación, también nosotros podríamos ver las figuras que hacen de nuestro cielo un mundo de seres fantásticos. Actualmente, los científicos han establecido 88 constelaciones. Entre otras, son muy conocidas la Osa Mayor, Orión y Tauro. Esta última se distingue muy bien porque en ella están las 7 cabritas. En la constelación conocida como la Osa Menor se encuentra la estrella polar. Los antiguos las llamaron osas porque imaginaban que las estrellas que las componen tienen esa forma. Sin embargo, la constelación llamada Osa Menor más bien parece tener forma de sartén y la estrella polar está en la punta del mango. Es muy curioso porque parece que la sartén da vueltas sobre la punta de su mango, en donde está la estrella. Las personas que vivían en América antes de la llegada de Cristóbal Colón también estudiaron muy a fondo el movimiento de las estrellas y basándose en ellas organizaban las cosechas, salían de cacería y hasta programaban sus ceremonias religiosas. Se han encontrado apuntes hechos por los mayas, un pueblo indígena de nuestras tierras, hace más de 5000 años, y se consideran las referencias a las estrellas más antiguas que se conocen. Por estos apuntes sabemos que nuestros aborígenes eran grandes observadores del cielo y que comprendían muy bien los movimientos de los astros. Sin embargo, fueron los conocimientos europeos los que predominaron y son la base de la astronomía moderna. Es hasta hace muy poco tiempo que se han estudiado los escritos de nuestros aborígenes y nos hemos dado cuenta de la exactitud de sus ideas. Las estrellas, en realidad, son bolas de fuego gigantescas que se encuentran muy, muy lejos, a una distancia tan grande que no se mide en kilómetros, sino en otra medida llamada año luz, que es la distancia que recorreríamos en un año si viajáramos a la velocidad de la luz. Esta velocidad es tan grande que, si pudiéramos alcanzarla, daríamos casi 8 vueltas alrededor de la Tierra en solo un segundo, y sin embargo tardaríamos 357 años en llegar hasta la estrella polar. Por estar tan lejos, aunque la estrella polar es 8 veces más grande que el Sol, no la vemos muy brillante.
Hoy en día, la ciencia ha avanzado mucho y existen aparatos con los que se puede saber exactamente en qué lugar se encuentra una persona en cualquier momento. Pero esos aparatos fueron inventados hace relativamente poco. Antes de estos inventos, los navegantes, los caminantes del desierto o los que viajaban en caravanas de un lugar a otro, de no ser por las estrellas, no hubieran podido saber dónde estaban, pues casi nunca tenían puntos terrestres para poder ubicarse. La estrella polar es muy importante porque, como señala siempre al norte, las personas pueden saber que para dirigirse al norte simplemente tienen que caminar con la estrella de frente. Si quieren ir hacia el sur, caminar con ella detrás. Para ir hacia el este deben tener la estrella a su izquierda y si van hacia el oeste, tenerla a su derecha. Además, la estrella polar también les permite saber la latitud en que se encuentran si miden la altura de la estrella en relación con el horizonte. Veamos qué es la latitud. Igual que en una ciudad existen calles y avenidas numeradas que nos permiten saber dónde estamos, en la Tierra también tenemos nuestras calles y avenidas que son líneas imaginarias con las que ubicamos países y ciudades y se llaman paralelos y meridianos. Los meridianos son líneas imaginarias que van de norte a sur pasando por los polos. Por otro lado, la línea imaginaria que está a la misma distancia de ambos polos y que divide la Tierra en dos mitades iguales se llama ecuador. Los paralelos son líneas paralelas al ecuador. Estas son líneas paralelas que están a la misma distancia, más al norte o más al sur del ecuador. La palabra latitud viene de altitud. Llamamos latitud a la distancia en que nos encontramos de la línea del ecuador, ya sea hacia el norte o hacia el sur. Si caminamos hacia el oeste o hacia el este, en la dirección de los paralelos, no estamos variando nuestra latitud, pues avanzando en estas direcciones no variamos la distancia a la que nos encontramos del ecuador, y por más que caminemos, vemos la estrella polar siempre a la misma altura sobre el horizonte. En cambio, si caminamos hacia el norte o hacia el sur, sí variamos nuestra latitud, pues nos alejamos o nos acercamos al ecuador. En este caso, veremos la estrella polar cambiar la distancia a la que la vemos sobre el horizonte. Si estuviéramos sobre la línea del ecuador, nos costaría mucho ver la estrella, porque estaría en el puro horizonte. Si camináramos hacia el norte del ecuador, la veríamos cada vez más arriba en el cielo. Como Centroamérica está a poca distancia del ecuador, vemos la estrella cerca del horizonte. Si camináramos hacia México, Estados Unidos y Canadá, la iríamos viendo cada vez más alto, hasta que en el Polo Norte la veríamos sobre nuestra cabeza. En cambio, al sur del ecuador, en la mitad de abajo de la Tierra, la estrella polar no se ve.
Para ilustrar la forma de ubicarse por medio de la estrella polar, vamos a dar un ejemplo. Hace poco más de 500 años, cuando Cristóbal Colón salió de España, tenía como fin llegar a la India, país que está en Asia, por un camino más corto que el ya conocido. También pensaba que siguiendo una ruta por mar en lugar de ir por tierra, el viaje sería más fácil. En esa época había muchas discusiones sobre si la tierra era redonda o plana, y Cristóbal Colón era uno de los que pensaba que la tierra era redonda y que si se iba por mar hacia el oeste, partiendo de España, llegaría con mayor facilidad a la India que siguiendo la ruta tradicional por tierra hacia el este. Lo que no sabían los estudiosos que inspiraron a Colón era el tamaño de la esfera terrestre. Se imaginaban que era mucho más pequeña y que harían el viaje hacia la India en un tiempo más corto. Además, no pensaban que se iban a encontrar el continente de América antes de llegar a su destino. Se preguntarán ustedes, ¿por qué contamos esta historia si estamos hablando de la estrella polar? Porque resulta que desde una de las ciudades más importantes de la India, llamada Delhi, la estrella se ve a 28 grados sobre el horizonte, más o menos a una tercera parte de la distancia entre el horizonte y lo más alto del cielo. Y entonces Cristóbal Colón pensó que yendo siempre hacia el oeste y viendo la estrella polar a esa altura, llegaría con seguridad a su destino. De hecho, en su viaje, Colón partió de España hacia el sudoeste, hasta unas islas llamadas Canarias, que se encuentran a 28 grados sobre el Ecuador. De allí, tomó rumbo al oeste, siempre tratando de mantener la estrella a los 28 grados. Para saber con exactitud la altura de la estrella polar sobre el horizonte, los navegantes como Cristóbal Colón usaban un instrumento llamado astrolabio, que luego fue reemplazado por el sextante, que es un instrumento más preciso. Ambos instrumentos lo que permiten es medir, por medio de varios espejos, la altura de las estrellas con relación al horizonte. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperamos haberlos interesado para que busquen la estrella polar en la primera noche despejada que haya. Si tienen alguna dificultad para encontrarla, nos pueden escribir y con mucho gusto les enviaremos un pequeño dibujo que hemos hecho en el que se explica muy claramente cómo podemos saber dónde está. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.